Bueno, esta mañana vamos a empezar una nueva serie y hablando de serie, hubo una serie de situaciones y de eventos que trajeron mucha paz y convicción acerca de esta serie que íbamos a empezar. Nunca habíamos hecho una serie basada en un libro de la Biblia. Habíamos usado biografías, habíamos usado temas, habíamos usado algunas situaciones doctrinales, pero nunca habíamos usado un libro de la Biblia. Y no vamos a hacer un estudio a fondo de cada versículo de este libro, pero sí vamos a hacer una recorrida y yo les aseguro que cuando termine esta serie, el Señor dirá cuántos domingos nos va a llevar, si 100, 200, no sé. Pero cuando termine esta serie, nosotros vamos a haber ganado un mayor entendimiento de los planes eternos de Dios. Y del libro que vamos a hablar, de la carta que vamos a hablar, es de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Bien? Bien. Bueno, el que no aplaudió, no importa, pero no era ese el motivo. Era simplemente que supiera y que anotara ahí en su cuaderno Efesios, el plan eterno de Dios. Saben, la mayoría de los comentaristas coinciden de que fue después que se le puso a esta carta a los Efesios, ahí en la introducción. La mayoría de los manuscritos más antiguos y que son muy confiables no dicen exactamente a qué ciudad iba dirigida. Y aparentemente era una carta del apóstol Pablo, eso no hay duda, que estaba destinada a circular entre distintas iglesias. Hay algunas cartas que eran específicamente para corregir cosas de una iglesia o para instruir a una iglesia, pero había cartas que eran tan profundas y tan doctrinales y tan llenas de contenido de Dios que tenían que circular entre distintas iglesias. Pablo en alguna de esas cartas dice, esta carta hágansela llegar a la iglesia de la otra ciudad y pídanle a ellos la carta que yo les envié a ellos, porque había verdades que no eran limitadas a una ciudad o a un tiempo, sino que eran verdades que todo el pueblo de Dios tenía que conocer. Y la carta de Efesios es maravillosa. La carta de Efesios tiene quizás su punto central en el versículo 10 del capítulo 1, donde dice Pablo que el plan eterno de Dios es el siguiente, dice 2 puntos, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Amén? El plan eterno de Dios, ese plan que algunos profetas del Antiguo Testamento algo conocieron, ese plan, dice, se nos ha revelado ahora. Y el plan es el siguiente, dice Pablo, y escribe 2 puntos. Yo me imagino, no sé en el idioma que haya escrito, pero cuando puso esos 2 puntos y puso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Debe haber sido maravilloso, ¿no? Las que están en el cielo como las que están en la tierra. Lo antiguo de los profetas, el futuro que está por venir, todo el plan de Dios es reunirlo en Cristo. Y nosotros estamos dentro de ese plan. ¿Amén? Así que vamos a empezar en esta primera parte y yo te pido que dispongas tu corazón. ¿Sí? Hay cosas que la misma Biblia a veces dice, estas cosas son difíciles de entender, pero tenemos la gran e imprescindible ayuda, ¿sabe de quién, no? ¿De quién? ¿Quién nos ayuda a entender las cosas de Dios? El Espíritu Santo, si no seríamos como ciegos tratando de encontrar algo imposible de encontrar, pero gracias al Espíritu Santo nosotros lo podemos entender. Así que dispongamos nuestro corazón. ¿Alguna vez fuiste elegido para algo importante? ¿Alguien de los que está acá? Mire que somos muchos esta mañana. ¿Alguien alguna vez fue elegido para algo importante? A ver. Bien, muy bien. ¿Alguno fue elegido alguna vez para ser abanderado, escolta, algo de eso? Ahí bajó la mano Bamba. ¿Qué pasa? Ya saben, si tienen algún problema económico, van a hablar ahí. ¿Alguien fue elegido alguna vez como escolta, abanderado? A ver, me distraje y no vi las manos. Ah, miren cuántas manos, está bien. ¿Alguno que jugaba algún deporte en la secundaria o en la universidad fue elegido? Ahí Bamba, muy bien, ahí está. Esa es tuya, la dije para vos, No la tenía acá, pero la agregué. O en una empresa han ido pasando los años y un día te llamó el gerente y te dijo, mira, queremos que te hagas cargo de algo más grande, queremos ascenderte, queremos que te ocupes de estar a cargo de un área. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Ahí está, muy bien. Qué sensación linda cuando somos elegidos para algo importante, ¿no? Qué sensación linda. Qué emociones que se agitan en nosotros cuando nos enteramos de que hemos sido elegidos para algo importante. Cuando pasa una entrevista y otra y uno sabe que hay muchos ahí de alguna manera como
compitiendo, procurando lo mismo que queremos nosotros, pero de pronto suena el teléfono o llega el mensaje de que ese trabajo, ese puesto es para nosotros. Qué alegría ser elegidos, ¿no? Y no importa para qué te haya elegido alguien alguna vez, o qué ascenso te hayan dado, o qué promoción, o qué distinción, qué lugar importante te hayan dado. Hoy quiero hablarte de la elección más gloriosa que alguien puede haber hecho. Y es la elección que Dios ha hecho de tu vida y de mi vida. No sé para qué cosa gloriosa alguien te pueda haber elegido, pero hoy quiero hablarte en esta primera parte de una elección gloriosa. Decirle al que tenés al lado, decirle a tu vecino, decirle al del frente, una elección gloriosa. ¿Por qué se lo dice en voz baja como si fuera un secreto? Si todos están diciendo lo mismo. Dígase, una elección gloriosa. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos a ver solo un par de versículos en esta parte, pero es maravilloso lo que Pablo escribe acá. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿lo tienen ahí? Sí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En esta sección Pablo dice, él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y empieza esta sección que está inundada por esta palabra, elección, elegir. Hemos sido elegidos, amados y elegidos por Dios, dice, en Cristo Jesús. Y no fue algo que Dios hiciera de una manera forzada contra su voluntad, sino que termina este pasaje diciendo, le dio gran gusto hacerlo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Es una elección gloriosa esa? ¿Qué le parece? ¿Es glorioso? Si te sentiste bien cuando te dijeron que ibas a ser escolta, abanderado, o que ibas a ser titular en el equipo, o que ese puesto que estabas esperando era para vos, que habías sido elegido para eso, si te sentiste bien en ese momento, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón cuando nos enteramos de que fuimos elegidos por Dios para ser parte de su pueblo, para estar en Cristo Jesús? Y esto de ser elegidos a veces lo pasamos un poquito por alto. Vemos que la Biblia a veces habla de los creyentes y usa como sinónimo la palabra los escogidos de Dios, pero es como que lo pasamos un poco de largo y vamos viendo otros temas. Pero es tan importante, y yo te pido que te quedes hasta el final con tus antenas bien levantadas, porque hay tanta gloria y tanta riqueza en saber que hemos sido elegidos por Dios en Cristo Jesús. Algo cambia en nosotros. Algo en nuestra forma de ver la vida cambia. Es una elección gloriosa. ¿Amén? Es una elección gloriosa. ¿Por qué? Primero, porque ocurrió antes de la fundación del mundo. Lo leyeron conmigo recién, ¿no? Miren, dice el versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Génesis 1:1 dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esto es Génesis 0. ¿Ah? Esto es antes de que Dios creara el mundo, Él te amó y te eligió en Cristo Jesús. Antes. Es gloriosa porque Dios te eligió de antemano. Dios te eligió antes y te amó antes de hacer cualquier cosa. ¿Saben? Por lo general, las personas son elegidas cuando demuestran alguna habilidad, ¿no? ¿Se imaginan? Uno va a un club de fútbol y dice, bueno, lo contratamos, le hacemos un contrato millonario, acá está, bueno, a ver cómo juega. No. Primero lo miran, primero lo prueban
y una vez que les gusta cómo juegan, lo meten en una máquina, le ponen cables de la cabeza hasta los pies y ven, porque si llega a tener alguna fallita en la rodilla, el corazón, que mucho gusto, no lo elegimos, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que nos elijan en base a nuestro rendimiento. Vamos a estudiar mucho para que nos elijan. Vamos a trabajar duro para que nos elijan. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que nos elijan. Pero la Biblia dice que Dios te eligió en Cristo Jesús antes de que hicieras cualquier cosa. ¿Y por qué nos eligió? ¿Cómo pudo habernos elegido antes? Spurgeon, un predicador del 1800 que se ganó, creo bien merecido, el título de El Príncipe de los Predicadores, dijo: Dios tiene que haberme elegido antes de conocerme, porque si me hubiera conocido... ¿Se identifican con Spurgeon? ¿Sí? Menos mal que te eligieron antes. Decir al de lado, menos mal que te eligieron antes. Menos mal que te eligieron antes. ¿Ah? Porque nos hubieran hecho el contrato... Nunca nos hubieran hecho el contrato. Nos ponían en la máquina esa, el primer cable que nos enchufaban, ya les saltaba. No, no lo contraten. Ni de aguatero. ¿Ah? Él nos eligió antes de la creación del mundo. Antes de que hicieras nada bien, antes de que hicieras nada mal, Dios te eligió. Dios no te eligió porque hiciste algo bien, entonces Él dijo, qué bueno te voy a elegir. Y Dios no te eligió por lástima, diciendo, oh, mira, qué mal que están haciendo las cosas, los voy a elegir. No, Dios no te eligió por desempeño, ni te eligió por lástima, Dios te eligió por amor. Antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Gálatas 1:13 y 15 dice, ustedes saben cómo me comportaba. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Era tremendo Pablo, ¿no? Perseguía a los creyentes, daba su voto favorable para que los mataran, los metían presos. Dice, ustedes saben, ustedes conocían mi currículum, ¿no? Sabían mis antecedentes. Cómo perseguía y dice, hice todo lo posible por destruirla. Está hablando de la iglesia. Pero el versículo 15 agrega esto, escuchen bien. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Amén. Antes de que... Miren, y Pablo después dice más adelante, ¿saben por qué Dios me eligió a mí? El más terrible de todos, para mostrar en mí la grandeza de su gracia. Para que cuando alguien leyera mi historia y dijera, si Dios lo eligió a este, que era terrible, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que quería destruir la obra de Dios, si Dios lo eligió a él y lo transformó tanto que pasó de ser un perseguidor a ser un predicador, un apóstol y un promotor de la iglesia, si lo eligió a él, también puede elegirme a mí, a pesar de lo que hice. Y quiero decirte que si lo eligió a Pablo, que si me eligió a mí, que si eligió al del lado, también te puede elegir a vos. También te eligió a vos. Porque a veces Dios elige aún lo que parece inelegible, ese que quedaba al último, ese que nadie quería elegir. La Biblia dice que lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, lo que no es, lo débil, eligió Dios para que toda la gloria sea para Él. Amén. Él eligió lo que no sirve, pero puso su vida en lo que no servía. Y ahora nosotros servimos para la gloria de Dios. Elegidos antes de la fundación del mundo. El punto es que no tuvimos que hacer nada para complacer a Dios. No tuvimos que hacer nada para que Él dijera, ahora sí, estoy tan satisfecho, me encanta cómo se está portando Dante, lo voy a elegir. No. No tuvimos que hacer nada para que Dios dijera, ahora sí, los elijo. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedo escuchar un amén de la iglesia? Menos mal que nos eligió antes. Es una elección gloriosa porque fue antes de vernos hacer nada. Pero también es una elección gloriosa porque ocurrió para hacernos santos. Nos eligió para hacernos santos. No para hacernos evangélicos, no para hacernos religiosos, sino para hacernos santos.
Versículo 4. Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Nos eligió para que seamos santos. ¿Para qué te eligió Dios? Para ser santo. De nuevo, menos mal que nos eligió antes. No tenemos problema en decir que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. No tenemos problema en decir eso. Pero a ver, decí conmigo, soy santo. Ajá. ¿Ah? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, no, este no es ningún santo. ¿Ah? O quizás alguno, como yo, también venimos de un trasfondo de otra religión donde para ser santo alguien tenía primero que morir. A ella no me gusta nada, ¿no? Primero tenía que estar muerto. Y segundo, había que hacer todo un trámite y que ese trámite fuera suscripto y que tenía que haber evidencia de ciertos milagros y demás. Y solamente algunos podían ser nombrados santos. Ahora, ¿saben cómo empieza la carta de Pablo a los Efesios? Pablo, a los santos, al santo pueblo de Dios, nos llama santos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos santos por conducta, somos santos por nuestra posición en Cristo. ¿Puedo escuchar amén? Sos santo. No, pastor, pero yo ayer hice esto. No, es que no somos santos por conducta, somos santos por nuestra posición en Jesús. Amén. Por eso dice que Él nos eligió para estar en Cristo y para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así como cuando en el antiguo pacto tomaban una ofrenda y la llevaban, la Biblia dice que cuando la ofrenda era puesta en el altar, esa ofrenda era santificada. La ofrenda no era santa en sí misma, pero cuando se ponía en el altar, la ofrenda era santificada. Nosotros no somos santos por nosotros mismos, pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en Cristo, Cristo santifica nuestra vida. ¿Amén? Somos elegidos para ser hechos santos. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ser santo es sinónimo no de hacer todas las cosas bien. Ser santo significa ser apartado para Dios. Ser santo significa tener una vida dedicada a Dios. Cuando la palabra está diciendo que Él nos eligió para ser santos, no está diciendo que nos eligió para ser perfectos o andar con una aureola arriba de la cabeza. Nos eligió para ser apartados para los propósitos de Dios. Apartados para Dios mismo. Separados del mundo para Dios. Cuando algo era llevado al templo, podía ser algo común, podía ser una silla, podía ser una pieza de pan, era algo común, pero cuando se llevaba al templo, eso era santificado. Eso ya no podía volver atrás a usarse para cosas comunes. Y quiero decirte algo, si has puesto tu vida en manos de Jesús, tu vida ha sido santificada y tu vida ya no sirve para cosas comunes, ahora tu vida sirve para Dios. Por eso no te sentís pleno cuando pecas. Por eso te sentís mal cuando obedeces a tu carne. Porque estás haciendo algo que ya no es tu propósito. Cuando vivíamos separados de Dios, alejados de Dios, podíamos, como dice la Biblia, recrearnos en nuestras maldades. Hacíamos las cosas mal y nos sentíamos bien. Pero ahora que estás en Cristo, estás santificado. Tu propósito cambia. Estás apartado para Él. Y nada de lo que hagas que deshonre a Dios, nada de lo que hagas siguiendo tus impulsos, tus deseos pasajeros, va a satisfacer tu corazón. No lo va a hacer. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Quieren algo. Y cuando lo tienen, o cuando lo hacen, o cuando lo miran, o cuando lo dicen, sienten vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Él te apartó para ser para Él. Él te separó de lo común y de lo vulgar para que vivas para su gloria. Y cuando vivís para cualquier otra cosa, tu corazón no encuentra satisfacción. Tu corazón no encuentra reposo. Por más que tengas más plata, por más que la gente diga que vas bien, cuando vos vivís para algo diferente de lo que Dios te creó, solo va a haber vacío en el corazón. ¿Amén? No habla de conducta ser santo, habla de propósito.
Por eso es una elección gloriosa. Nos elige antes de la fundación del mundo y nos elige para ser santos. Dicen los que escribieron la biografía de la reina Victoria de Inglaterra, que cuando ella nació los padres no quisieron decirle, vos un día vas a ser reina, porque es lo que haría cualquier padre, ¿no? Ya de chiquito, vos vas a ser reina, y hay en todos lados cuadritos de que es la reina Victoria. No, pero los padres dijeron, no vamos a hacer eso, porque quizás es una carga demasiado pesada para ella. Vamos a dejar que ella sola, cuando vaya creciendo, sola pueda descubrir y darse cuenta de que ella es parte, no de cualquier cosa, sino de la familia real, y que está destinada al propósito de reinar. Y cuenta la biografía de ella que cuando la mujer que la criaba, que estaba dedicada a su cuidado y a su educación, cuando llegó el momento donde ella se dio cuenta de que ella no era una más, de que ella había sido apartada, de que ella por ser parte de ese linaje tenía un propósito especial, dijo, siendo muy pequeña, voy a ser reina, entonces voy a empezar a portarme bien. Y esto que a uno le da un poco de risa porque se imagina que qué habrá hecho ella antes de eso, ¿no? Capaz que cientos de veces le dijeron, tenés que portarte bien, Victoria. Obedecé, Victoria. Hacé caso, Victoria. Tenés tu cama, Victoria. Bueno, no creo que le hayan dicho que tienda la cama, pero bueno. Victoria hace esto, Victoria hace lo otro. Cuando era simplemente una orden, algo impuesto desde afuera, quizá ella no lo hacía. Pero cuando ella se dio cuenta de que era parte de un plan, de que había algo para su vida más grande de lo que había entendido hasta ese momento, dijo, yo voy a empezar a vivir distinto. Y creo que cuando nosotros nos vamos dando cuenta de que hemos sido elegidos por Dios para apartarnos del mundo, pero para dedicarnos a Él, para sus propósitos, entonces nuestra manera de ver la vida cambia. Nuestra manera de decidir cambia. Ya no se trata de elegir entre lo prohibido y lo permitido. Se trata de empezar a ver cómo yo puedo cumplir mi propósito porque he sido apartado para obedecer a Dios. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Puedo ir a ese lugar, pastor? No quiero mirar a nadie. ¿Puedo ponerme de novio con esa persona, pastor? No se trata de prohibido o permitido. La pregunta es, ¿lo que estás decidiendo hacer, lo que estás pensando hacer, está de acuerdo con tu propósito de vivir para Dios o no? Porque lo que debería guiar nuestra vida no es lo prohibido o lo permitido, sino entender que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para apartarnos de todo lo que no es útil y de lo que es común y dedicar nuestra vida a Dios. Entonces ya no pasa por preguntarte si está bien o está mal. Se trata de preguntarte, ¿fui elegido para esto? ¿Dios me eligió desde antes de fundar el mundo para que yo haga esto? ¿Para que yo vaya a esos lugares? ¿Para que yo me reúna con esas personas? ¿Para que yo trate así a mi familia? ¿Dios me eligió para esto? El Espíritu Santo te va a hacer ver que Dios te eligió para algo mucho más glorioso. ¿Amén? Decí conmigo, una elección gloriosa. Una elección gloriosa. Y lo último, el versículo 5, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Es una elección gloriosa porque nos elige antes de fundar el mundo, porque nos elige para ser santos, apartados y dedicados a Él, pero también es una elección gloriosa porque nos elige para ser adoptados en la familia de Dios. Nos eligió para ser adoptados en su familia y le dio mucho gusto hacerlo. Y a veces nosotros comparamos un poquito la adopción acá de la tierra, la adopción natural, con la adopción de Dios. Y es cierto que tiene muchas cosas en común, Pero en cierto punto, la adopción de Dios con nosotros es mucho más gloriosa. Es mucho más gloriosa. Porque cuando un padre natural adopta a un hijo, lo adopta con todo el amor y le quiere dar lo mejor, ¿sí? Pero tiene un límite. El padre natural tiene que entender que su hijo ya viene con una carga genética. ¿Me sigue? Hay un ADN en ese hijo
que quizás tiene algunas fallas, algunos defectos, en lo que fuera, y el padre tiene cualidades en esas áreas, pero el padre no puede cambiar ese ADN. ¿Me sigue? Quizás hay cosas que quisiera que se formaran en el corazón de ese hijo, pero no puede porque no están en la genética. Pero la adopción de Dios es distinta, porque la adopción de Dios es perfecta. ¿Amén? Es perfecta. Él no solamente dice, bueno, vení y te adopto, pero te adopto con todos los defectos, con todas las formas que tenés, porque yo no puedo hacer nada. No es así. Dice Gálatas 4, escuchen esto. ¿Va a escuchar esto con todo el corazón? ¿Sí? Dice, hablando de Cristo, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Oído. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Cuando Dios te adoptó, te impartió su Espíritu. ¿Amén? ¿Lo están pensando? ¿No se escucha bien? Cuando Dios te adoptó, te impartió su Espíritu. ¿Amén? Él dice, te hizo hijo por adopción, pero no, bueno, ahí lo adopté y ahí viene. No. Cuando nos adoptó, envió dentro nuestro al Espíritu de Cristo, al Espíritu de su Hijo. Y acá quiero detenerme un momentito, porque dice, y porque somos hijos, somos herederos. Y, ¿saben? A veces hablamos de expresiones como cortar herencias, romper herencias, y no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Él, Él envía su Espíritu a nosotros. ¿Amén? ¿Ustedes creen que eso pasó? ¿Ustedes creen que el día que, no sé, o pasaron acá al frente o en el grupo de vida o ahí en su silla cuando estuvimos hablando o hace tantos años atrás en un campamento, en un retiro o solo mientras iban manejando en su auto, no sé, en algún momento le rindieron su vida a Cristo, en ese momento fueron hechos hijos de Dios? ¿Lo creen a eso? ¿Creen que no tuvo que pasar un trámite, ni terminar el curso de bases, ni hacer el retiro, ni nada para que el Espíritu Santo viniera a vivir en ustedes? ¿Lo creen a eso? Porque por cuanto somos hijos, Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo. Y como somos hijos, somos herederos. ¿De quién? De Dios. La agencia de adopción del cielo es bastante eficiente. Bastante eficiente. No nos deja a nosotros en la mano los trámites de decir, bueno, ahora vos tenés que ir y anular todas las cosas de las herencias viejas para venir a... No. Por cuanto sois hijos, sois herederos. ¿Puedo escuchar un amén de la iglesia? Entonces, pastor, pero hay cosas que hacía mi papá, que hacía mi abuela, que hacía mi tío, que hacía mi bisabuelo, que a mí se me han pegado. Sí, hay hábitos, hay costumbres que hemos aprendido y tenemos que renunciar a ellos. Pero tenemos que entender una cosa. Ya no somos herederos de nada malo espiritualmente. Ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, no andes cortando herencia porque tu herencia es santa. Tu herencia es de Dios. El que cortó la herencia es Cristo en la cruz. El que cortó tu herencia es Él cuando derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él colgó esa acta que te era contraria, toda maldición, toda acusación, toda condenación que había en tu contra y sobre los linajes que te venían después de vos, todo eso fue cancelado por la obra poderosa de la cruz. Y el día que vos ponés tu fe en Cristo, ya no hay nada que hacer, porque Él no dijo casi consumado es, Él dijo consumado es. Amén. Amén. Amén, iglesia. Sos bendito. Sos santo, sos apartado para Dios, sos heredero de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros somos engañados, pensando que todavía tengo que hacer cosas, nos ponemos a pelear con cosas viejas, en lugar de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros.
Amén. Entonces, por lo que vemos en la palabra, Él nos adoptó, Él puso su espíritu en nosotros, y porque puso su espíritu ahora somos hijos y somos herederos. Amén. Somos herederos de Dios. ¿Tenemos herencia espiritual, pastor? Claro. ¿Pero de quién viene esa herencia? De Dios. ¿Está agradecido por esa herencia? ¿Sabe lo que significa recibir una herencia? Que no trabajaste para tenerlo, que tu Padre trabajó. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, la Biblia usa la figura de la herencia, porque fue el trabajo del Padre, fue el esfuerzo de nuestro hermano mayor que ahora se comparte con nosotros. Los hijos pródigos que nos habíamos ido, que nos gastamos todo y que volvemos y somos aceptados en la casa del Padre y tenemos un lugar en la mesa y recibimos todo por la gracia de Dios. Amén. Es todo por gracia. Es todo por gracia. Ponete de pie, por favor. Vamos terminando. Somos elegidos. Somos elegidos antes de crearse el mundo. Somos elegidos para ser santos. Somos elegidos para ser adoptados en la familia de Dios. ¿Saben? Hay pocas enseñanzas que sean tan conflictivas como estas. Y yo sé lo que está pensando alguno de ustedes. No porque tenga poderes, sino porque lo dice la Biblia. ¿Cómo es que a mí me eligió y a otro no lo eligió? ¿Cómo que Dios elige? Sí, pastor, me pone feliz que Dios me elija, pero ¿cómo es que me elige a mí y no elige a otros? Porque esta enseñanza genera esos cuestionamientos, esas preguntas, ¿no? Y no está mal que así sea, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tratamos de encajar la sabiduría y la soberanía gloriosa y eterna de Dios en estos... ¿Cuánto pesa el cerebro? No sé. ¿Cuánto pesa, doctor, mi cerebro? ¿Cuánto? Depende, si la vez pasada me dijo depende. Mire cómo responde el doctor, 3.000 gramos, me dijo. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho 3 kilos, ¿sí? Pero el doctor no. Dice 30.000 miligramos de cerebro, de masa encefálica. ¿Se piensan que esto puede contener la sabiduría de Dios? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que creer lo que el Señor nos da. Tenemos que creer esta bendición y saber que Él no es injusto. Saber que Él no es alguien que va a hacer algo inmoral. Pero los grandes maestros, los grandes predicadores de la palabra coinciden. El Señor nos eligió. ¿Y cómo fue eso? Y dice Charles Swindoll, la respuesta es muy sencilla, no lo sé. No lo sé. Pero sé una cosa. Los que sean castigados eternamente recibirán justicia. Los que vayamos al cielo para siempre recibimos gracia. Pero nadie recibió injusticia de parte de Dios. Amén. Nosotros queremos entender. ¿Hay una parte de voluntad humana? Sí, podemos decir, hay una parte de voluntad humana. Necesitamos la fe para creer, sí, pero también la Biblia dice que esa fe viene dada por Dios. Yo no sé cómo funciona todo, pero puedo disfrutar de saber que Él me eligió. Y puedo disfrutar de descansar de que Él no hace nada malo. Pero cuando yo entiendo que no me eligió por mis méritos, que no me eligió porque me escuchó predicar o porque vio cómo trataba a mi esposa o porque me vio hacer tal o cual cosa, cuando sé que Él no me eligió por mi desempeño, me eligió por gracia. Entonces eso lleva a mi corazón a la humildad. Y así, Señor, gracias. Porque como dice también el apóstol Pablo,
como alfarero, tomaste un pedazo de barro y le diste un destino, y tomaste otro pedazo de barro y le diste otro destino. Y por su gracia, Él te destinó para salvación, para misericordia. Somos elegidos por pura gracia de Dios. Pero Él no hace nada inmoral, Él no hace nada incorrecto. Alguien dijo, la elección de Dios es descrita más o menos así. Es una puerta que alguien llega caminando y la ve y tiene un cartel que dice, puede ser salvo, el que quiere, entre. Y entramos y cerramos la puerta. Y cuando cerramos la puerta, vimos que del lado de adentro decía, escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Parecía que cualquiera podía entrar y cualquiera puede ser salvo, pero cuando alguien es salvo y entra a la relación con Cristo, mira hacia atrás y decía, yo había sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Este es el comienzo de la carta a los Efesios. Y Pablo quiere que nos quede bien en claro. No hubo ningún mérito en Lázaro. Fue el poder de la voz de Cristo levantándolo de la muerte. Fue el poder del Evangelio, el que estando muerto en tus delitos y pecados, te levantó de la muerte. El Espíritu Santo y la palabra de verdad engendraron vida en tu corazón. ¿Qué mérito hubo en Lázaro? ¿Qué mérito podemos decir que hubo en nosotros? Él nos eligió desde antes de fundar el mundo. Él dijo, quiero que sean para mi gloria. Él dijo, quiero que sean parte de mi familia para siempre. Por eso toda la gloria, toda la alabanza es para aquel que nos amó y nos lavó en su sangre. Muchos discuten esto y yo quiero pedirle a los discipuladores que cuando traten esto en sus grupos no permitan debates y cosas, porque esta palabra no es para debatir, no es para cuestionar. Esta palabra es para abrazar la verdad de Dios y creerla. Amén. Y así como el apóstol Pablo dijo, había cosas difíciles, pero yo les dije todo el consejo de Dios. Yo no elegí qué decir y qué no decir. Yo esta mañana no elijo qué decir y qué no decir. Vamos a estudiar Efesios. Efesios dice que fuimos elegidos de antemano para ser familia de Dios, antes de ser creado el mundo, para ser santos en Cristo. Y yo te enseño esta mañana, fuiste elegido desde antes de que se forme el mundo para ser santo y formar parte de la familia de Dios. Si algo en nuestra mente humana no alcanza a comprender todo, que al menos nos quede la seguridad de que en Dios no hay ninguna injusticia, de que en Dios no hay nada incorrecto. Amén. Pablo habla del tema, Jesús habló de esto. ¿Se acuerdan ese día que Jesús le dice, ustedes no me eligieron a mí? ¿Se acuerdan eso? Qué indirecta que les tiró, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No, Señor, pero nosotros dejamos todo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y en Juan 6:44 dice esto, ninguno puede venir a mí, está hablando Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. El Padre nos lleva a Cristo, nos pone en Cristo y porque estamos en Cristo ahora nosotros nos podemos acercar con libertad al Padre. Todo empieza y todo termina en el Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y saben, esa palabra traer, cuando dice si el Padre no lo trae, esa palabra traer es la palabra griega elko, que significa una actividad muy poderosa. Algo que vence la resistencia. Cuando dice que la red toma los peces y los lleva a la orilla, usa la palabra elko. Usa la palabra elko. Y los peces quieren nadar para el otro lado, quieren ir al agua, no quieren ir a la orilla, pero elko. Cuando en Hechos 21 dice que Pablo fue arrastrado afuera del templo y después de que lo sacaron, cerraron la puerta, usa la palabra elko. No le dijeron, che, Pablo, ¿qué te parece si te vas? No, lo arrastraron a Pablo, lo llevaron contra su fuerza, contra su voluntad. Es algo irresistible. El teólogo Hendriksen dice, el ser humano resiste, pero su resistencia es inútil. El teólogo Hendriksen dice, el ser humano resiste,
pero su resistencia es inútil. El teólogo Lucas Consley dice, no podemos escapar de ti. No podemos escapar de ti. Estamos entrelazados. Y aquel que te eligió desde antes de la fundación del mundo orquestó absolutamente todo para que ese día el Evangelio llegara a tu corazón. Y tocó tu corazón y te dio la fe suficiente para creer, porque el Evangelio es una locura, pero lo creíste. No porque estuvieras tan desesperado, no porque fueras tan sabio, sino porque habías sido ordenado desde la eternidad para recibir vida eterna. Fuimos elegidos por la gracia de Dios. Amén. Después de decir que nos eligió antes de crear el mundo, después de decir que nos eligió para ser santos y después de decir que nos eligió para ser adoptados en su familia, dice esto, y con esto cerramos. Efesios 1:6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. ¿Qué dice Pablo? Les empieza a enseñar, les dice todo esto, que es difícil de entender, pero termina esta pequeña sección diciendo esto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios nos eligió. Ese no es un motivo para cuestionar su justicia, sino para exaltar su gracia. Amén. Dios te eligió. Dios nos eligió. Y eso no es algo para cuestionar su justicia. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué? No. Saber que Dios te eligió debe motivarte a exaltar la grandeza de su gracia, de su misericordia, de su amor. ¿Estás disfrutando de ser elegido por Dios? ¿Estás disfrutando de saber que no fuiste elegido por hacer nada bueno ni malo, simplemente porque Dios desde la eternidad te amó? Y quizás en medio nuestro hay algunos que, como diría Hendrickson, están resistiendo. Quizás, algunos resistidores. Como Pablo, que era un resistidor. Se ve que Dios lo venía llamando y lo venía llamando y lo venía llamando, pero dice un día Jesús, ya lo tira del caballo y le dice, Pablo, basta. Pero dice algo Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo mucho tiempo lo leía eso y no sabía qué es lo que era. Pensé, me imaginaba una abeja, algo del aguijón, no sé, pero no entendía, hasta que después entendí. El aguijón era un palo con una punta que el agricultor usaba para guiar el buey, sin ofender. Y cada tanto el buey no quería ser guiado, entonces pateaba el aguijón, daba coces contra el aguijón. Y Jesús le dice a Pablo, ahí en el suelo, estás pateando el aguijón. Te vengo guiando y seguir resistiéndote a lo que te digo. Dura cosa te es patear el aguijón. Y quizá en medio nuestro hay algunos pateadores de aguijón. Quizás el Señor te está llamando desde hace un tiempo diciendo, vos sabés que yo te he llamado. Vos sabés que yo te elegí desde hace tiempo para que seas parte de mi pueblo. Pero te estás resistiendo. Y mientras más te resistís, más dañas tu propia alma. Pablo, te estás haciendo daño a vos mismo. Como el buey que patea la dirección del agricultor y no quiere y se resiste, como ese buey que se hace daño a sí mismo, así le estás haciendo daño a tu alma. Hay algo dentro de tu corazón, es el llamado de Dios que te dice que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, no para hacer cualquier cosa, sino para ser parte del pueblo santo y escogido de Dios. Y vas al grupo y decís sí, y quizás haces tu tarea y respondes bien, pero hay una parte de tu corazón que no se termina de rendir a Jesús. Quizás llevas un tiempo viniendo a la iglesia, pueden ser meses, pueden ser años. Pero seguís resistiendo la guía de Dios.
Te da miedo perder el control de tu vida. Te da miedo pensar que ahora vas a tener que cambiar tantas cosas, porque ya la santidad está trabajando en tu corazón. Te da miedo lo que va a opinar la gente de que te comprometas con Cristo. Pero te digo algo, Dios va a quebrar esa resistencia. Dios la va a quebrar. Y le puede quebrar esta mañana con su palabra, diciéndote, deja de resistir el llamado de Dios. El apóstol Pablo dice, yo era un terrible, pero cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer, me llamó, ahí dejé todo y lo seguí. ¿Estás pateando el aguijón? ¿Tenés miedo de comprometerte? ¿Sabes qué? Dios no va a dejar de buscarte. Él no se va a cansar de buscarte. Él va a poner esas personas que hoy te parecen molestas, pero después cuando pase el tiempo y te bautizas, decís, yo quiero agradecerle. Y ves el celular y decís, otra vez me va a invitar al grupo. Pero después que dejás de patear el aguijón y decís, sí, Señor. Hay que revisar eso. El día que acepté a Jesús, aceptaste. El Padre te llevó y te puso en Cristo. Nos rendimos al llamado de Dios. ¿Se imaginan Pablo ahí en el suelo diciendo, te recibo, te acepto? Sí, hoy te acepto. No, Señor, ¿qué querés que haga? Sí, ¿dónde firmo? Me rindo. Amén. Porque Él es el que nos llama. Él es el que termina quebrando nuestro corazón para que nos demos cuenta. Pero quiero darte un consejo con humildad. Mientras antes dejes de patear el aguijón, mejor va a ser para tu alma. Cada día que te perdes, cada día que caminas en contra de la voluntad y del llamado de Dios, es un día que estás perdiendo de disfrutar la gloria de Dios, la vida de Cristo fluyendo en ti, la gracia del Espíritu Santo viviendo a través tuyo. No pierdas más tiempo. Si hay alguno de esos resistidores esta mañana, yo quiero que ahora cuando oremos puedan tomar un tiempo para decir, hoy dejo de patear el aguijón, Señor. Hoy me rindo a Jesús. Hoy quiero que Él sea el Señor de mi vida. Hoy me rindo a Él. Y quizás en medio nuestro hay algunos que no son resistidores. Al contrario, son de los que han rendido su vida a Cristo. Quizás se rindieron por completo. Pero puede ser que estén heridos. Puede ser que hayan sido heridos. Heridos por un líder, heridos por un esposo que los abandonó, heridos por alguien en quien habían confiado por mucho tiempo, pero los traicionó y les dio la espalda. Puede ser que no se resistan al amor de Dios y al llamado de Dios, pero están heridos. Alguien les mintió, alguien se quedó con lo que era de ustedes. Pero saber que Él nos eligió es tan sanador. Porque no sé quién te abandonó, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, antes de hacerlos, te eligió. No sé quién se olvidó de vos y te maltrató y te despreció, no lo sé. Pero sé que el Dios que es santo, 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 te eligió para ser parte de su familia para siempre. Eso sana tu corazón. Eso sana tu corazón. Por eso si hoy puedes decir, Matías, yo estoy herido por algo que alguien dijo, por algo que alguien hizo. Yo quiero animarte que con la ayuda del Espíritu Santo ahora tomes unos momentos para reflexionar en esta verdad. Alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien te abandonó, alguien abusó de vos. Pero qué sanador es saber que Dios nos eligió, nos amó, nos limpió, nos puso en su familia y puso su Espíritu dentro de nosotros. ¿Puede decir amén la iglesia? Ahí donde estás, empieza a hacer tu oración, empieza a buscar al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor.
Él te eligió. Y eso no es un motivo para otra cosa más que para exaltar su gracia. ¿Cómo pudo Dios haberme elegido? ¿Cómo pudo haberme elegido para apartarme para Él? ¿Cómo pudo haberme elegido para que mi vida no sea inútil, no sea desperdiciada, sino para que mi vida tenga el propósito más grande que alguien puede tener: vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo Dios me puede haber elegido? No necesitamos entenderlo. Tenemos que recibirlo por fe y tenemos que disfrutarlo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero pedir a todos los que han estado resistiendo y resistiendo y resistiendo el llamado de Dios. Yo quiero animarte de parte de Dios. Tómalo como un aguijonazo más en amor. Que esta sea la mañana en que dejes de pelear, que dejes de resistirte y que le puedas decir: Señor, yo hoy me rindo. Yo hoy me rindo a ese llamado. Hoy quiero entrar en ese plan eterno. Has estado resistiendo, has tenido miedo, has estado preocupado. Yo quiero animarte a que te entregues de verdad, que te rindas a los pies del Señor. Señor, vence toda resistencia en esta mañana. Vence toda resistencia en los corazones. Eres tú, Jesús. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Para aquellos que un día se rindieron de verdad y que disfrutan ser parte de ese pueblo, yo quiero animarte a que le des gracias a Dios, que lo adores parado en esta verdad. ¿Quiénes éramos nosotros para que nos eligieras? ¿Qué viste en nosotros para amarnos antes de la fundación del mundo? No lo sé. ¿Y cuánta esperanza hay para aquellos que están en medio nuestro y dicen: pastor, mi hijo no quiere saber nada con el camino del Señor? Pastor, mi esposo, pastor, mis nietos, pastor, mis padres. Qué hermoso es saber que Dios está en control de todo. Que sigas orando, que sigas pidiendo. No sabemos cuál es su soberana voluntad, pero sabemos que Dios tiene todo en sus manos. Él puede tocar ese corazón. Él puede tocar esa voluntad. Él es Dios soberano en los cielos, en la tierra y en el corazón de los seres humanos. Cuánto descanso nos da. Cuánta paz nos da a nuestro corazón. Cuando hay cosas que no vemos, cuando hay cosas que no están saliendo como quisiéramos que salieran, pero confiamos que tenemos a un Dios soberano en los cielos. El profeta dijo: el Señor está en los cielos, Él está sentado en su trono, todo lo que quiso lo ha hecho. Él es Dios. Él es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria, yo te doy, Nos rendimos, Señor. Nos rendimos, Jesús. Nos rendimos, Señor. Dejamos de resistir, dejamos de patear ese aguijón, dejamos de resistir ese llamado. Nos rendimos, Señor. En esta mañana queremos que seas el Señor de nuestras vidas. Queremos dejar de estar corriendo a contramano. Queremos empezar a vivir para aquello que nos llamaste y nos elegiste. Has estado viviendo para tus planes, has estado viviendo para tus cosas. Nada te va a satisfacer porque fuiste llamado, apartado para los propósitos de Dios. Señor, bendecí a tu pueblo en esta mañana. Gracias, gracias, gracias por elegirnos, Señor, gracias. Y para aquellos que han estado sufriendo dolor en su corazón por algo que alguien les hizo, por algo que alguien les dijo, yo quiero animarte para que abraces esta palabra. El Señor te eligió, el Señor te amó, el Señor te puso en su familia para siempre. El Señor puso su espíritu dentro tuyo y te llama su hijo, su hija. ¿Podrás encontrar consuelo en esa verdad? ¿Podrás encontrar paz en esa verdad? Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.
quiero verte a ti. Gracias, Jesús.